Y así como hablábamos antes de la pobreza y todo eso, Gustavo, también hay otros números que preocupan. Estábamos hablando de la economía, en definitiva, y los números que preocupan muchísimo al gobierno. ¿Por qué? Porque de todas las encuestas realizadas en los últimos días, hay una de Gustavo Córdoba y Asociados, donde surgen algunas cosas que vamos a ver, que vamos a ir desagregando. Más de la mitad de los encuestados está reclamando un cambio de gobierno para estas elecciones. Más del 60% de imagen negativa del presidente Mauricio Macri. A la inversa, va decreciendo la imagen negativa de la expresidenta Cristina y creciendo su imagen positiva. Eso va a surgir de estos gráficos que estamos viendo aquí, Carlos. Que lo vamos a ir repasando de a poco, pero tenemos en nuestros estudios a Gustavo Marangoni. Muchos lo conocen, hoy lo tenemos que presentar como consultor, pero en realidad fue titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y queremos ver si más o menos en todas estas gráficas que vamos a ir mostrando, hay alguna coincidencia de acuerdo a tus números, a lo que vos estás analizando en el contexto político y en el umbral de las elecciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. En líneas generales y respecto a la primera apreciación que hacían ustedes, sí hay una coincidencia absoluta en que el gobierno está en el piso de su imagen, tanto como gobierno y la referente o la relativa al propio presidente. Ajá. Un rechazo superior al 60%, está en el orden entre el 60 y el 65%. Y también hay una coincidencia en que mantiene un núcleo duro que ahí sí puede haber un poco de variación, pero está en el orden del 25-30%. Por lo que se ve acá es un 30, son Sí. casi 14 más 17,3. Exactamente. Yo te diría que aquellos que apoyan la gestión de Cambiemos, de alguna manera se definen más por lo que no quieren que por lo que quieren. Es decir, es un porcentaje de la población que dice, sabemos que el gobierno no ha tenido resultados positivos en el orden de lo económico, Sí. pocos de lo político, pero el gran mérito es que impide el regreso del peronismo en general y del kirchnerismo en particular, y lo apoyan por eso. ¿Eso pasa también un poco dentro del kirchnerismo? Bueno. ¿De que hay gente que quiere a Cristina y otra gente que no? Hay dos tercios de la sociedad que están ya muy definidos. Hay el 30% que hacíamos referencia, digamos, de Cambiemos y el 30% de Cristina están muy definidos. Sí. Ambos tienen un 60% de imagen negativa, Correcto. pero sin embargo son los que Claro. contienen la mayor cantidad de votos. Cuando vos le preguntás al votante de Cristina si en el caso de que las cosas mejoren en lo económico, ¿consideraría votar al gobierno? Dice no, de ninguna manera. Y si vos le preguntás al votante de Cambiemos ¿qué haría si la economía va peor de acá? Dice, no, yo voto a Cambiemos igual. Claro. Te Ajá. diría que ahí tenés comportamientos muy cerrados. El lenguaje coloquial no le entran las balas en un sentido o el otro de acuerdo a las cuestiones que puedan suceder. Ahora mirá lo que recién mencionábamos también, tenemos los números con respecto a la imagen de la expresidenta, de la actual senadora. Fíjate cómo se va equiparando, Gustavo, la imagen positiva con la imagen negativa. Decía, ha decrecido, ha bajado muchísimo la imagen negativa, ¿no? Mira, 34% muy buena, Sí. 13 buena, y la imagen muy mala, 35,7. Sí, a nosotros nos da que en los últimos meses se ha formado como una suerte de tijera. El presidente en caída y algo de recuperación, como vos bien señalabas, de la expresidente, que tiene hoy un saldo de imagen que sigue siendo negativo, pero menos negativo que el del presidente. Ahí lo que me parece que ha caracterizado el accionar de Cristina Fernández en los últimos meses es intervenciones quirúrgicas. Sí. Es decir, toca y se va. Claro, pero ella ni siquiera confirmó su candidatura. Exactamente. Y lo más llamativo de todo esto también, como yo decía en la apertura, más de la mitad está pidiendo un cambio de gobierno. Sí, claro, hay un consenso. Por supuesto que hay que ver después si ese 60% tendrá una sola propuesta, tendrá dos, me refiero Claro. al lado de la oposición, o tres. Hablo de propuestas con posibilidades de ganar. Bueno, y ahí juega Lavagna, que también lo vamos a tener. Está Ahí Lavagna, tenemos está los datos. Massa. Hay Lavagna distintos. es el que mejor imagen positiva tiene, ¿no? De todos los precandidatos, digamos. En el saldo de imagen es el mejor. De todas maneras, recordemos que paradójicamente los dos políticos que tienen la imagen negativa más alta también son los que tienen más intención de Claro, voto. Ajá. Es decir, claro. no necesariamente hay una traducción entre la imagen e intención de Eso voto. es importante, porque no necesariamente imagen positiva se traduce en votos. Exactamente. Y de hecho, vos podés tener una imagen negativa alta, pero sin embargo, los que opinan bien de vos están dispuestos Claro. a votarte. Claro. No necesariamente esto sucede con todas las personalidades que están en política. Y también puede darse Claro. otro fenómeno, que aquellas personas que están retiradas o que estaban
viendo la situación, tienen una ponderación, una imagen que cuando se involucran en el juego, bueno, hay que ver lo que sucede, puede mermar. O como que la gente opina bien, sobre todo cuando alguien viene de afuera de la política o de la periferia de la política, mientras está ahí, se opina bien. Y después ya cuando se involucra, es lógico que empiece a haber críticas o demás. Gustavo, si bien los dos candidatos hoy en pugna y que reúnen la mayor cantidad de votos son, por un lado, Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente Mauricio Macri, hay un 50 y pico % de personas que no optaría por ninguno de los dos. ¿Cómo se desagrega todo eso en la polarización, digamos? Yo te diría que hay un 40% que por el momento, digo, no se resiste a viajar en clase turista del avión. ¿Viste? En clase turista viene la azafata, pasta o pollo, no hay otras alternativas. Pero viajar tienen que viajar, ¿eh? De comida, pero tiene que viajar igual. Claro. Obviamente, cada uno trata de viajar, de tener el upgrade, de poder ir a business o a primera. Bueno, hay que ver si eso se logra, digamos, pero lo cierto es que hay un 40% de la población que se distribuye en un porcentaje que estaría en el ámbito de lo que se denomina alternativa federal o peronismo federal, que tiene hoy, digamos, 3 nombres, serían el de Lavagna, el de Massa y el de Urtubey. ¿Y acá no podría ir? Porque justo tenemos a María Eugenia Vidal. ¿Qué pasa con María Eugenia Vidal? Vidal tiene un saldo de imagen mejor, bastante mejor, que el del propio presidente. Por esto, en las últimas semanas hemos escuchado hablar de las especulaciones alrededor del plan B, del plan B corta, que tiene como 2 variantes, o 3. Una que diga, bueno, Vidal puede ir en la fórmula, respetando el primer lugar del presidente Macri. También se habló de Patricia Bullrich. Vidal puede reemplazar la candidatura de Macri si la situación sigue. Pensemos que en la provincia de Buenos Aires, el distrito estratégico por naturaleza, porque concentra el 40% del padrón electoral, y sobre todo dentro de eso, en el conurbano, es donde Macri tiene peores registros. Claro. Bueno, si el 60% es promedio nacional, ahí en algunos lugares alcanza el 70%. Gustavo, los datos de la OCA hoy daban 41% de pobreza en el conurbano. Bueno, exactamente. Y además es donde más ha impactado todo lo que tiene que ver con los ingresos. No solo porque hay menos empleo, porque hay salarios reales caídos, sino también porque tarifas, aumentos, inflación golpearon ahí fuertemente. Así que el gran problema del oficialismo es cómo enfrentar. ¿Por qué? Porque en el 2015 María Eugenia Vidal se vio beneficiada por la marca Cambiemos y la marca Macri que la impulsaba. Ahora no la impulsa, la tira para abajo. La pregunta es, ¿podrá neutralizar la gobernadora si va por su reelección estando en la mitad de la sábana? Entiéndase, la sábana me refiero a la boleta. Pero también, Gustavo, fue porque hubo algunos candidatos por parte del oficialismo en ese momento que no gustaron al electorado, ¿no? Sin duda. Por eso, no dándose, es muy oportuno lo que vos decís, no dándose el escenario de otros candidatos que a lo mejor alejaban la voluntad de votar al peronismo en un distrito donde el peronismo tiene un reservorio de votos muy importante. Y en medio de una crisis económica, ¿podrá la imagen de Vidal contrastar la situación de Macri y de la economía? Y entonces algunos dicen, mirá que en la boleta ella está en el medio, porque lo que ves en la punta es el nombre de Macri. Entonces ahí hay que ver cuál es la estrategia del oficialismo. Sí, quería preguntarle, Gustavo, hace unos días hablaba con un funcionario de la mesa chica de Cambiemos y le decía, le preguntaba, ¿no?, sobre las encuestas que le están dando muy mal, y él me decía, mira, la principal preocupación de la gente es la economía. Nosotros estamos en el piso, digamos, ¿no? Peor que esto no nos puede ir. Desde mayo vamos a empezar a construir todo también desde la economía. Tenemos muchas chances, estamos muy vivos para construir. Mientras tanto, otros candidatos no van a subir tanto. Vamos a dar pelea, dice, y vamos a ganar. Cada uno argumenta en función de sus gustos. De hecho, muchos funcionarios también decían a mediados del año pasado que no se podía estar peor. Lamentablemente, siempre se puede estar peor. Ojalá que no por el gobierno, sino por la Argentina, podamos estar mejor. Creo que la economía todavía tiene malas noticias para darnos a todos en general y al gobierno en particular. En breve se conocerá el nuevo dato de pobreza. Va a ser el más alto inclusive que el 2015. Hemos conocido el dato de empleo. Quedan todavía
cuestiones que el gobierno tiene que administrar y de hecho está peleando la cotidiana con el dólar. Y vos sabés que de alguna manera la capacidad de gobernar o de llegar a un escenario controlado es con un dólar controlado. Si la situación con el dólar de las próximas semanas o meses le trae sorpresas desagradables, bueno, me parece que el gobierno va a ver que su performance, que hoy no es del todo positiva, puede empeorar. Gustavo, mira, acá tenemos lo que mencionábamos antes también. ¿Cómo votaría para presidente este año? Recordamos que están primero las primarias, ¿no? Generales y posiblemente balotaje. 60,8 para un cambio actual, lo que decíamos recién. Por la continuidad del gobierno, 23,4. O sea, bastante menos de ese 30% que se hablaba de núcleo duro de Cambiemos, ¿no? Acá se puede dar una situación especular, es decir, invertida pero parecida a la del 2015. En el 2015, digamos, el gobierno en ese entonces y el candidato oficialista de ese entonces pudo recolectar en primera vuelta 37-38%, pero después era mayoritario aquellos que querían cambiar. Fue por poco, pero era mayoritario los que querían cambiar. Ahora eso le puede pasar a Cambiemos. Dentro de este 60,8% no está el que va a votar a Cristina. El que dice por un cambio del gobierno actual. Exactamente. Pero no define su voto. Es que ¿Cuál es el temor del gobierno? Claro. Un eventual balotaje. El gobierno obviamente que va a tratar de apostar todo, a alcanzar el 40%, además del 40% necesita 10 puntos de ventaja respecto del segundo. ¿Por qué? Porque está el temor de que después, en un balotaje, ese porcentaje que ustedes estaban señalando recién, elija castigar. En general, y esto no es solo en la Argentina, sino en las democracias de Occidente, el votante se autopercibe más como un castigador que como un premiador. Claro. Vota más para sacar que para poner, salvo que advierta que hay algún mérito, etc. Ahora, fíjate que el gobierno está planteando, fíjense que el gobierno está planteando la elección ya no como un plebiscito para juzgar su acción de gobierno, sino como una situación para juzgar entre el pasado y el futuro. Se quiere saltear el presente, porque si se para ahí, la tiene difícil. Entonces dice, bueno, vamos a comparar 70 años y la promesa del futuro. Con respecto a la última elección, el votante, ¿qué crees que va a hacer ahora? ¿Va a castigar por lo económico o va a castigar por la corrupción? Bueno, ustedes lo señalaban también recién. Me parece que lo económico explica el 60 o el 65% de las preocupaciones. Las dos primeras preocupaciones de la población son económicas. Inflación y desempleo. Sí, las dos cosas. Luego viene inseguridad, luego viene corrupción. Entonces, es difícil ser asertivo porque además, después hay que ver cuando llega el momento de la verdad. Pensemos también que hay un porcentaje que suele ser el que define la elección, que define las últimas 2 semanas. Y dentro de eso que define las últimas 2 semanas su voto, hay un porcentaje que define los últimos 3 días. Bueno, acá tenemos, fíjate, más de 17% que no sabe, no contesta. Es un número realmente importante, pero cuando yo veo esto, ¿votaría presidente por un candidato que no sea ni Cristina ni Macri? Más del 50% dice que sí. Más de la mitad de los argentinos quiere salir de la grieta. Hay mercado, vamos a decir así, hay mercado electoral para eso. Lo que hay que ver son los productos en góndola para ver si satisfacen esa necesidad del mercado, por plantear una analogía poco comercial. A mí me parece que hay una y segundas marcas después. Bueno. Que sería Roberto Lavagna y el resto del peronismo federal. Lo que pasa es que ahí tenés en las mediciones que tanto Roberto Lavagna como Sergio Massa miden muy parecido. Digamos, lo que hay que ver es en las próximas semanas si esto, además ahí hay que determinar otra cosa. Estas dos figuras, junto con Juan Manuel Urtubey, van a ir a primaria o, como Roberto Lavagna ha manifestado hasta ahora, no es ¿Vos ves la posibilidad de un candidato de un peronismo unido en la oposición o no? ¿Cómo lo ves? De toda la oposición, hoy cuesta verlo eso, inclusive simplemente ateniéndonos a las declaraciones de lo que dicen los mismos participantes. Pero acá faltan 90 días hasta el 22 de junio, que es la fecha en la que hay que ponerle nombre y apellido. Y unos días previos van a estar los frentes electorales. Pero lo que te diría, volviendo al tema de los indecisos, hoy los indecisos todavía no se preocupan por lo que van a votar.
Y los candidatos no se preocupan tanto por los indecisos. ¿Por qué? Porque primero están fidelizando la base propia. Claro. Primero están... ¿A quién le está hablando el oficialismo? A los propios, a los suyos. Le está diciendo, amuchemos, cerremos filas y después recién, en la última etapa de la campaña, vendrá la conquista. Hoy hay un porcentaje de gente que no se interesa tanto por la política porque lo sigue viendo como algo lejano. A eso voy. ¿Vos crees que hoy, si hubiese un candidato que no fuese político, ganaría en primera vuelta? Lo que pasa es que un candidato que no fuese político, en realidad cuando ingresa a la política empieza a hacer No, pero política. yo digo... Pero es cierto lo que vos planteás. Un outsider. El hecho de que venga un outsider. Tinelli. A mí me A parece ver, yo te que digo ya Marcelo Tinelli, de eso estábamos pensando los dos. para presidente me parece que ya surgirá de los nombres que están dando vuelta. Se me ocurre que queda poco tiempo y el propio Tinelli, digamos, no ha manifestado su vocación de ser candidato a presidente. En todo caso, estará ahí por verse la provincia de Buenos Aires. Lo que digo es que a partir de ahora el reloj de arena se dio vuelta y los días pasan rápido. Entonces, en 70 días tenemos que anotar... Ahora, Gustavo, para ir cerrando, nos queda poquito tiempo. Sí. Fíjate, escenario 1 y 2 en caso de segunda vuelta, de un balotaje. Escenario 1 gana Cristina, escenario 2 gana Labaña. O sea, en ambos pierde Cambiemos. El gobierno, sí, Digo, lógico. llama mucho la atención el crecimiento también de Labaña, según Sí. esta encuesta. De todas Gustavo maneras, Córdoba y asociados, reiteramos. esa encuesta, como todas los que hacemos encuestas, digamos, pones escenarios hipotéticos, porque en realidad para llegar al balotaje primero tenés que pasar la primera vuelta. Y allí el escenario por el momento, con las eventuales candidaturas de Cristina y de Macri, lo lleva a ellos dos al segundo lugar. Falta, y además ustedes mismos lo señalaron, todos nos barajamos por lo que nos parece, pero ninguno ha dicho yo soy seguro. Inclusive en el propio gobierno están las usinas de rumores en las que hablan de plan B. Gustavo y Scioli, que acaba Bueno, de es precandidato. Ha manifestado que piensa competir en la precandidatura o dado a entender que piensa competir hasta con la propia Cristina, si así fuese. Pero en el caso de que haya una interna que involucre a él, a Felipe Solá, a Agustín Rossi, etcétera, habrá que ver, digamos, qué volumen le da eso y si logra perforar el techo que tiene hoy, digamos, todo lo que está referenciado con el kirchnerismo, Unidad Ciudadana, parte del peronismo, del 32-33%. Bueno, Gustavo Marangoni, gracias por tu presencia. Te vamos a ustedes por la convocar invitación. seguramente porque esto va a seguir. Gracias. A disposición.